Buenas noches, somos Ramos María Jimena, quien habla, y mi colega, mi compañera Caballero Celeste. Vamos a hablar de nuestra meta evaluación. Por favor, ¿puedes compartir pantalla, Celeste? Sí. En estos minutitos. Acá está. Ahí está. Bueno, en este complejo escenario que se da a partir de la pandemia, nos encontramos luchando con la cotidianeidad, con nuestro trabajo y también con nuestras obligaciones educativas. Todo esto dentro de un mismo espacio que es nuestros hogares. Yo miramos estas imágenes y la realidad es que me siento particularmente identificada con la persona aferrada al árbol, que a pesar de los vientos, de todos los problemas, y sigue agarrando fuerte el árbol con ese norte, siguiendo ese norte que es seguir en la cursada. Bien. Yo elegí más que nada dos imágenes que me representaban de una manera bastante significativa, como la de la ruleta rusa, la montaña rusa, y la de la mujer que está ofuscada con tantas actividades, ¿no es cierto? Justamente al encontrar la dificultad y el obstáculo que teníamos a la hora de poder abarcar la complejidad de la lectura que teníamos para cada clase. Entonces, al ser demasiada lectura quizás y el tiempo de tantas actividades que teníamos en esta cuarentena, resultaba un poco difícil poder llevar, ¿no es cierto?, a leer todo el material, como así también provocando, ¿no es cierto?, en nosotros unos sentimientos de angustia, de decir, bueno, abandonamos, justamente como está la montaña rusa, un vaivén de sentimientos, es lo que consideraba yo. Jime, más o menos. Sí, bueno, seguimos con la guía, una plaquita más. Bueno, lo que más nos costó justamente es encontrar los momentos para trabajar. Particularmente nosotras encontramos este horario para poder comenzar a hacer las lecturas y a trabajar juntas mediante Skype. Ahora estamos con el Zoom por el hecho de que se puede grabar y vamos más o menos buscando formas y herramientas para que sea más práctico nuestros encuentros. No sé si querés agregar algo, Celeste. Si no, cruzamos la placa. Sí, sobre uno de los elementos enriquecedores que podemos llegar a tomar es justamente las tecnologías y las metodologías que nos enseñan a poder compartirnos las distintas actividades y poder seguir trabajando de esta manera. La virtualidad nos llevó a que nos encontráramos a practicar situaciones o a practicar metodologías que la veíamos muchas veces lejanas, como el tema no es lo mismo de estar en clases que 100% con conectividad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me pareció más interesante a mí? Particularmente la manera en que fuimos trabajando las distintas bibliografías, los contenidos, cómo fuimos desarrollando, es lo que me pareció interesante. Jimé. Bueno,
hacemos una plaquita más. Entonces, ahí estamos. Un concepto o idea de la materia que hayamos aprendido, bueno, a mí me pareció importante, algo fundamental en educación, que es la construcción histórica que se da alrededor de la iglesia, como mostramos ahí la imagen. Estos últimos 3 siglos, la educación pasó de ser el monopolio de la iglesia como institución de adoctrinamiento de fieles y de súbditos, hasta la concepción de la burguesía ascendente, que la considera como un derecho individual para la formación del Estado. Este proceso es justamente el que da por resultado la organización de los sistemas educativos masivos actuales, o sea, en mixtos que se dan en la educación pública y en la educación privada. Otro hito importante que podemos destacar, o sea, que lo puedo destacar yo, es el que me llamó la atención justamente de lo que leí de Pablianiti, es resaltar lo de la Reforma Protestante, que significó, o sea, un quiebre del orden feudal, y que ese reclamo por el acceso a las lecturas bíblicas, entre otras cosas, hizo que la Iglesia Católica organizara nuevas órdenes religiosas enseñantes, pero ya no solo para la nobleza. La contrarreforma entonces de la Iglesia Católica reorganiza también los espacios físicos de las iglesias para difundir masivamente la doctrina. Entonces se habla de que se pasa de una iglesia de planta circular a una iglesia de planta longitudinal en un ambiente adecuado para la predicación, para la enseñanza de la fe católica, y esta transformación en sí hace que la iglesia se atribuya el origen de los actuales sistemas educativos masivos. Bueno, esta es la idea que cierro sobre lo que me pareció fundamental sobre educación, sobre la idea de Pablianiti, y bueno, en cuanto a mi calificación, esta metaevaluación, yo creo que mi desempeño fue hasta ahora regular, porque no encontré los momentos, porque me costó muchísimo comenzar a arrancar, y bueno, con el compromiso sí de más adelante seguir en la cursada, y el compromiso de poner un poco más de mí, y más esfuerzo, y aprender un poco más. Bueno, particularmente a mí la idea de lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, de la materia, es cómo fuimos abordando la conceptualización o la construcción del derecho a la educación, ¿no es cierto? Como decía Pablianiti, ¿no es cierto?, que el derecho a la educación es un producto de una construcción social, una construcción política, una construcción histórica, institucional, ¿no es cierto?, que va adoptando una dimensión jurídico-formal, que lo fuimos plasmando, ¿no es cierto?, a lo largo de las normativas del sistema educativo. Entre esas tenemos la ley 1420, la ley Lainez, la ley federal de educación, la ley de transferencia educativa, y la ley de educación nacional, la ley 22.206, ¿no es cierto? Esto nos da, ¿no es cierto?, a tener que están institucionalmente, ¿no es cierto?, establecidas con una legitimidad constitucional, y como lo decía también Arroyo, de que nos daban, ¿no es cierto?, un carácter performativo. ¿Por qué? Porque nos modifican a la conducta, y nos van determinando a cómo se va a ir desenvolviendo, y que va a depender de cada identidad institucional. Por ejemplo, no solamente la norma va a estar establecida
como norma en sí, sino también que va a tener distintos caracteres, distintos significados de acuerdo a la cultura institucional que se vaya desempeñando, ¿no es cierto? También le da estas normativas, estas leyes de nuestro sistema, una dimensión sustantiva, ¿no es cierto?, que la podemos tomar como práctica, como efectiva, de los derechos en igualdad y de justicia social. Teniendo nosotros, a través de nuestra Ley de Educación Nacional, una educación inclusiva, de calidad. Entonces, ¿por qué? Porque abarcamos de que el Estado debe ser el garante de garantizar, ¿no es cierto?, que se cumpla el derecho a la educación. Y esto fue, ¿no es cierto?, un proceso histórico, como lo decía Pavliganiti, una construcción histórica que tuvo impacto tanto en la sociedad como en la política de nuestro sistema educativo. Para finalizar, ¿no es cierto?, yo puedo decir que mi desempeño fue bueno en el sentido de que fui aprendiendo un poco más, fui retomando distintos saberes que quedaron como un poco en la caja de los recuerdos, por decirlo así, porque si bien nosotros no estamos trabajando en la escuela constantemente con cómo fue el proceso del derecho a la educación, digamos, sabiéndolo en contenido, lo aplicamos directamente, de manera tácita, por decirlo así, por nuestro proceso de formación. Así que esperamos que seguir aprendiendo, estamos abiertos y flexibles a seguir aprendiendo un poco más y seguir desarrollando, ¿no es cierto?, lo que venga de acá al cierre de la cursada. Así que eso es todo lo que tenemos para decir. Me pareció importante, por ejemplo, quiero cerrar con compartir esta imagen, ¿no es cierto?, dentro de lo que está la pantalla. Es una estampita, ¿no es cierto?, de lo que era la educación y cómo comenzó las normativas en nuestro sistema educativo, de la ley 1420, que hablaba, ¿no es cierto?, de educación gratuita para todos, y tenía una estampita en ese momento del Correo Argentino. Así que, Jimé, ¿algo más o ya? Nada más. Bueno, buenas noches. Buenas